Un poco raro cuando yo escucho que alguien lee lo que yo puse en mi perfil o en mi biografía. Espero estar a la altura de todo eso que acaban de leer. Esa es la misión de esta noche. Quisiera comenzar diciendo que se me ha invitado a este canal para cumplir con una misión extraordinariamente difícil dado el tema propuesto. El tema propuesto es nada más y nada menos cómo podemos salir del poder. MUD, resistencia y Fuerza Armada. Yo les voy a disculpar si mi exposición no es académica y rígida y perfectamente hilvanada, porque creo que el tema de la MUD y de la eventual resistencia o de la eventual verdadera oposición, el de la Fuerza Armada, están demasiado mezclados entre sí. Pero vamos a ver si podemos ir por orden para poder eventualmente poner la pregunta inicial, cómo poder salir del poder y enmarcarla en su debidamente. Vamos a comenzar por la MUD. Yo no sé si aquí los oyentes del canal han estado leyendo mis artículos que publico tanto en lacavilla.com como en mi blog personal, el cual se llama Radiación de Fondo. La dirección es Federico Bocanera, mi nombre completo, .blogspot.com. El que haya leído mis artículos últimamente sabrá cuál es mi posición con respecto a la MUD. Yo simple y llanamente considero que los partidos englobados en torno a la MUD no solamente no constituyen oposición, pero es que además yo objeto que a esas agrupaciones se les puede llamar partidos. Y para mí de ahí viene el problema. Esto viene de lejos. Lo que hoy en día la gente llama partidos son empresas electorales dedicadas solo y exclusivamente a un objetivo que no coincide necesariamente con el objetivo del país. Y esto viene de una degeneración que se podría decir que viene de la cuarta. Yo utilizo la distinción cuarta-quinta, para mí es útil, es muy útil como marco político. Hay gente que está en contra de esa distinción. Yo la considero útil porque ya para el momento de la llegada de Chávez al poder, los partidos en Venezuela, los partidos políticos, tal como los conocimos, ya se encuentran deshechos. Ya no son ni lejanamente los partidos que una vez fueron. Hace tiempo que dejaron y abandonaron el trabajo político básico de todo partido. Hace tiempo que se desligaron de la sociedad. Hace tiempo que dejaron de hacer el trabajo en la sociedad. Hacía tiempo ya que habían dejado de pertenecer a la sociedad civil, si se puede llamar así, para incorporarse al Estado rentista. La Cuarta República es una partitocracia, es un Estado de partido, es ni más ni menos eso. Así que la llegada al poder de Chávez, que es la demostración de esa decadencia, o sea, Chávez llega al poder precisamente por una decadencia de la sociedad sin duda alguna, pero sobre todo de los partidos políticos. Ya para el momento de la llegada de Chávez al poder, esos partidos se encuentran deshechos. Y para mí más nunca se recuperan. ¿Por qué? Porque esos partidos habían abandonado su función básica como organismo de la sociedad civil para simplemente transformarse en agencias de publicidad y mercadeo para proyectos personalistas del poder. Hacía tiempo, por ejemplo, que un partido como Acción Democrática había dejado de ser el Partido del Pueblo. Partidos que nunca pudieron afrontar la grave crisis que para la Venezuela rentista significó el deterioro de los ingresos petroleros. Partidos que no supieron construir democracia porque no supieron construir ciudadanía. Partidos que ya se habían transformado en meras maquinarias electorales. Partidos que no habían ni siquiera podido renovar el liderazgo político. Tuvimos que votar una vez por Carlos Andrés y otra vez por
Caldera, para después terminar votando por Chávez. Partidos que al no crear ciudadanía ni una democracia orgánica desde la base, no pudieron a su vez evitar que la gente, al ver el deterioro de la Cuarta República, un deterioro que podía haber sido corregido y atajado a tiempo, no pudieron evitar eso. Lamentablemente, esa población que nunca se transformó en ciudadanía le atribuyó lo que era una inflexión en el reparto, la oclusión de la permeabilidad social, que era lo que realmente se había logrado durante los 60 años previos de historia. Al no permitirse más el ascenso social, al quedar ese ascenso social estancado, comenzaron a echarle la culpa a la democracia, lo cual, por cierto, no era la culpable. La democracia no era la culpable. La culpable era la degeneración de un sistema, del sistema rentista del Estado venezolano, que no había creado las condiciones para eventualmente poder tener un país realmente productivo, de ciudadanos independientes, de ciudadanos productivos. Así que cuando llega al poder Chávez ya nos encontramos con estos partidos en esas condiciones. El resto de la historia ya la conocemos todos. Esos partidos nunca rectificaron. Y todos los partidos que después surgieron, simplemente surgieron sobre una base exclusivamente de aprovechamiento e intento de incorporación al Estado rentista. Son partidos que sustituyeron su visión del país por un programa electoral. Son partidos que abandonaron la formación de liderazgos, la búsqueda de liderazgos naturales en la sociedad y en las comunidades para simplemente ponerse a cocinar y a manufacturar candidatos. Liderazgo sustituido por candidatos. Visiones de país y proyectos de país sustituidas por programas electorales. Trabajo político desde la base social sustituido por campaña electoral y trabajo para no crear una base social, sino maquinarias electorales. Y ni más ni menos que los nuevos partidos, estos partidos que se pretenden como la nueva política, se quedaron en ese esquema. No hubo una renovación en ese sentido. Los partidos siguieron siendo organismos del Estado, incorporados al Estado, y cuando ese Estado cambia, ellos quedan fuera. Ya no podemos hablar más de una partitocracia bipolar, en donde se alternaba con una alternabilidad supuesta entre Acción Democrática y COPEI, sino ya de un sistema en donde hay un partido hegemónico con empresas que todavía la gente se les llama partidos, pero que no son otra cosa que satélites orbitantes en torno al Estado rentista. No hay una renovación de las visiones, no hay una renovación de los proyectos, en ningún momento se le plantea al país un proyecto alterno. Y así es como llegamos a la situación de hoy en día, en donde no tenemos partidos y por lo tanto no tenemos oposición, porque no tenemos un poder alterno. No tenemos un poder que, por ejemplo, es capaz de interpretar el mandato del 6 de diciembre como un mandato imperativo de legitimidad absoluta para acabar lo antes posible con la actual conducción del poder. No tenemos un partido, no tenemos una dirección política, no tenemos una Asamblea Nacional, no tenemos nada que se le parezca que nos pueda explicar realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se puede hacer, sino que simple y llanamente ellos, metidos dentro de su callejón sin salida electoral, nos siguen planteando las fórmulas electorales, fórmulas que por cierto nadie puede estar en contra de ellas si no fuera porque simplemente ya no estamos en democracia. Nos encontramos con partidos, porque la Asamblea Nacional no ha actuado nunca como poder, nunca ha actuado como poder público, ni siquiera como el poder público convencional, ni tampoco ha actuado como el poder representativo de un mandato soberano. Ni siquiera ha actuado como poder alterno dentro de un esquema de crisis absoluta del país nacional. Nos encontramos entonces con una situación en donde esta supuesta oposición, lo único que le sigue planteando al país es un programa sola y exclusivamente basado en rutas institucionales, sin hablarle al país claramente de que las rutas institucionales no son posibles porque la República ha cesado, ya no tenemos separación de poderes, ya no tenemos instituciones. Sin hablarle claramente al país de que la democracia ha cesado, al cesar la República obviamente toda posibilidad de democracia ha cesado, y que por lo tanto toda confrontación con el poder en el área supuestamente democrática, reducida el área democrática a lo puramente electoral,
no tiene sentido porque fíjense que elegimos a una Asamblea Nacional y no hemos obtenido nada concreto, ni vamos a obtener nada concreto. Y además, y lo peor de todo es que no se ha podido nunca transformar en un poder alterno, en una verdadera alternativa de poder. ¿Qué han debido hacer los partidos políticos y la MUD, si de verdad fueran partidos políticos y si de verdad la MUD fuera una verdadera oposición, que no es debido, simplemente, con el triunfo obtenido el 6 de diciembre, con triunfo categórico, contundente, que no fue un triunfo electoral, sino que fue un mandato directo de la soberanía para ejecutar una acción precisa. Esos partidos lo que han debido hacer es precipitar una crisis terminal, un impasse definitivo, llevar a la crisis terminal esto que hoy en día estamos viendo. Simplemente interpretar todo lo que le está pasando al país y proyectarlo, precipitarlo como crisis absoluta e irresoluble. Eso es lo que deben hacer los partidos, llevar a la crisis. Pero estos son unos partidos que ni siquiera, y aquí vamos al tema de la resistencia, estos son unos partidos que el año 2014, cuando se presentó una oportunidad para mí de oro, para poder crear esa primera crisis terminal y poder precipitar a una situación en donde simplemente lo único que podía quedar era que simplemente el derrocamiento de las actuales autoridades del año 2014, a toda muestra de protesta, a toda muestra de actividad, a toda muestra de vida por parte de la sociedad civil, la condenaron, procedieron simplemente a criminalizar todo tipo de protesta, a clasificarla como guarimba, estuvieron en contra de la salida. La salida tenía el gran mérito de convocar otra vez a la gente a la calle, convocarlos a la plaza pública, convocar a la asamblea ciudadana, rescatar el espacio público, rescatar la política, rescatar la discusión. A la salida la sabotearon desde el mismo principio. Recuerdo perfectamente el discurso de Capriles ante la primera convocatoria por la salida, no me acuerdo si fue en Plaza Altamira o en Plaza Avión, la crítica que él hizo de que ahí no estaba el pueblo. Partidos que no supieron simple y llanamente interpretar lo que ya era para el año 2014 una crisis, ni hablar de lo que es hoy en día una crisis. Y en esa crisis ellos pretenden, ya deshecha la república, deshecha la democracia y prácticamente deshecho el país, ellos pretenden insistir en la vía institucional. Cuando en este país, debido a la enorme magnitud de una crisis que ya es humanitaria y además es más que humanitaria, es casi es algo indescribible, estos partidos que supuestamente deberían tener la solución puesta en bandejas de plata por el mismo país y por el mismo deseo de la ciudadanía, en vez de interpretar eso e ir de verdad al campo que es, no pueden hacerlo, porque durante años eso de la calle ellos lo estuvieron enfriando, porque cuando se presentó la oportunidad en el 2014 ellos criminalizaron la protesta, dijeron que eso era guarimba, inmediatamente acudieron al diálogo. Ese diálogo comenzó en el año 2014, señores. Olvídense de que el diálogo, si va a haber diálogo o no va a haber diálogo, el diálogo comenzó en el año 2014, señor. Y ahora nos encontramos con unos partidos que, no obstante el triunfo del 6 de diciembre, un triunfo categórico y contundente contra el cual el régimen no pudo hacer nada, esta gente, al carecer de toda base social y de toda capacidad de actuar junto con la sociedad, junto con la gente, junto con la ciudadanía, se encuentran en esta situación. Ellos sí, en un callejón sin salida. Y el país, por lo tanto. La resistencia, que no es otra cosa que lo que debería ser la verdadera oposición, no debería ser otra cosa sino eso. Yo siempre me he negado a discutir si el término es resistencia, disidencia o oposición. La resistencia, que ha debido ser organizada por los partidos, que ha debido ser organizada como un trabajo político desde la base, desde hace tiempo, desde hace años, ha habido muchísimas oportunidades, nunca pudo organizarse. Y ahora nos encontramos en esta situación. Desde
déjenme terminar con esta pequeña introducción al respecto y vamos a ir al aspecto de la Fuerza Armada. Con respecto a la Fuerza Armada, y estoy elaborando un artículo sobre eso, yo quiero desde entrada desechar todo idealismo según el cual nosotros deberíamos poder salir de esta crisis en forma exclusivamente cívica. No, señores, no hay salida cívica. Y nunca la ha habido. Porque siempre el poder ha estado firmemente reposando sobre una base militar. Una vez más, mi reproche hacia los partidos: nunca han tenido una política hacia los militares. Nunca han tenido una política de contacto con los militares, salvo contactos secretos para hacer negocio. Pero nosotros no podemos, y en ningún momento hubiéramos podido a lo largo de estos 17 años, salir del régimen chavista sin la ayuda de la Fuerza Armada. Lamentablemente una política extraordinariamente equivocada, no solamente equivocada, sino que totalmente desinteresada de salir del chavismo, porque simplemente estos son micropartidos que carecen de todo poder social verdadero, más salvo el poder que obtienen a través del voto, y ni siquiera ese poder lo saben interpretar correctamente. Esos partidos se encuentran no solamente aislados de la sociedad, sino aislados del poder chavista y aislados también de la Fuerza Armada. O sea, ellos son de verdad la isla más aislada que ustedes se pueden imaginar. No vamos a poder salir de la actual situación sin el concurso de las Fuerzas Armadas. Es lamentable, sin duda alguna, es lamentable. Ojalá pudiésemos hacer algo distinto. Pero no lo podemos hacer. Pero es que además, la única posibilidad, una vez eventualmente derrocado el poder actual, de poder reorganizar este país a través de una transición real, de una transición que acabe con el Estado rentista, que es la fuente de todos los males, que es la fuente del actual ecosistema, que es origen de todos estos males, de ir a una transición que nos restituya eventualmente democracia, república, a través de una constituyente, democracia, y además poder encaminar este país hacia una realidad verdaderamente productiva. En otras palabras, poder encaminar este país hacia el libre mercado, hacia una verdadera economía de libre mercado, con toda la conciencia social, porque eso ya ni siquiera es discutido a nivel mundial. O sea, toda economía de mercado hoy en día toma en cuenta el aspecto social. Bueno, la única posibilidad que tenemos de, una vez derrocado el poder madurista, de poder ir hacia una transición es con los militares. Olvídense de cualquier otra cuestión. Sin duda alguna es un camino complejo, es un camino difícil. Sin embargo, es el único camino posible, porque tenemos que además evitar una posibilidad que para mí es la que, a mí en lo particular, es la que más me asusta, y es la que voy a poner en el próximo artículo que voy a escribir sobre el militar, es que es la posibilidad de la fractura de las Fuerzas Armadas. Si aquí en este país, señores, escúchenlo bien, si aquí en este país llegara a ocurrir de verdad una fractura de las Fuerzas Armadas, aquí vamos directo hacia lo que se llama una guerra civil o un conflicto civil. No necesariamente una guerra civil de altísima intensidad, pero vamos a un conflicto civil y a una desestabilización permanente y continua del país por décadas. Lo que pasó en Centroamérica, lo que pasó en Colombia, e incluso con amenaza de fragmentación territorial, como eventualmente pasó en países como Somalia, para poner un ejemplo. ¿Tenemos que contar con los militares? Sí. ¿Tenemos que tener una política sobre los militares? Desde luego. ¿Tenemos que actuar con los militares? Sí. ¿Pero qué puede hacer la sociedad civil por su lado? Desde luego. La sociedad civil por su lado, lo único que le puede quedar es hacer el trabajo que nunca hicieron los partidos, que nunca hizo la dirigencia, que nunca hizo la dirección política, que es tratar de ver cómo puede organizarse, establecer una estructura organizativa mínima, una estructura comunicacional, una estructura capaz de coordinar acciones y, sobre todo, y lo más importante, porque sin ello nada tiene sentido, sincronización. ¿Cuál es el camino de la resistencia o verdadera oposición, como la quieran llamar? El camino es la desobediencia civil generalizada, señores. El camino no es el diálogo, ni esperar los resultados del diálogo, porque ese diálogo va a ser determinado por otros países,
Nosotros perdimos la autodeterminación y la capacidad de decidir por nuestra cuenta hace tiempo. El camino no es el revocatorio, porque es un camino institucional. Esta gente nunca se va a dejar derrotar en un revocatorio. Ellos saben perfectamente que si van a un revocatorio van a salir con las tablas en la cabeza. La gente no se ha dado cuenta que el mismo triunfo resonante del 6 de diciembre es una lección de la cual el chavismo ha tomado nota. Y no va a repetir. Y no va a repetir ese error. Olvídense de eso. Aquí es perfectamente posible que vayamos a un diálogo para pactar una transición falsa, con un revocatorio incluso falso, con una transición hasta el 2019, incluso con renuncia de Maduro. Eso es posible, eso no tiene nada de raro. Así que el camino no es ese. El único camino que nos queda para poder recuperar la capacidad del pueblo venezolano para decidir por sí mismo sin injerencia cubana es a través de la desobediencia civil generalizada, que lleve eventualmente a una huelga general política. Huelga general política es una huelga que son palabras mayores, significa de verdad la parálisis de todas las fuerzas vivas y activas del país que deseen un cambio en el poder. Pero ese es el único camino. Eso requiere un esfuerzo, como ya dije, de organización, comunicación, coordinación y sobre todo de sincronización, porque las protestas, nosotros pudiéramos sincronizar toda manifestación de protesta, venga de donde venga, a cualquier nivel de la sociedad, sin importar el estatus socioeconómico. Si pudiésemos sincronizar a la gente, si pudiésemos sincronizar a los gremios, a las asociaciones civiles, a lo que queda de organización en esta sociedad, pues miren, ahí estaríamos logrando efectivamente la huelga general política. Me disculpan si he tratado de resumir mucho mi introducción, no quiero prolongarme mucho, me interesa mucho más la interacción con la gente. Pero aquí nos estamos enfrentando a un poder que jamás ha querido ser descrito en sus términos correctos por parte de la oposición. Aquí la oposición no dice, nunca ha dicho, olvídense de la democracia. Aquí la democracia, eso da risa, seguir hablando de que si tenemos o no democracia. Aquí la oposición nunca ha hablado de que la república ya no existe. Al no haber ley, ni separación de poderes, ni instituciones, ya es la república la que dejó de existir, señor. Y por lo tanto, toda posibilidad de democracia también dejó de existir. Ese tema nunca ha sido tratado. Nunca ha sido tratado el tema militar. Se sigue con la consigna estúpida, y me disculpan si uso ese término, de que los militares para los cuarteles. Sí, los militares podrán retornar a los cuarteles el día que tengamos una sociedad civil en este país verdaderamente fuerte. Porque la predominancia histórica de los militares en la historia venezolana es porque la sociedad civil venezolana siempre ha sido perennemente débil. Nunca se ha podido expresar. Y esos organismos estelares de la sociedad civil, que han sido los partidos, han sido los primeros en fallar de la sociedad misma. Mientras tengamos esa debilidad histórica, sociológica, cultural, la Fuerza Armada siempre va a tener un rol. No como institución del Estado, sino como factor de poder. No para defender la soberanía nacional, sino para defender al mismo Estado. Y esta, a su vez, es una oposición que nunca nombra la injerencia, por no decir la dominación del castrismo en el poder. Aquí nunca nombran a Cuba. Aquí nunca nombran la dominación absoluta que Cuba ejerce sobre Venezuela. Aquí nunca nombran la entrega de la soberanía hacia Cuba. Imagínense ustedes, con esta posición, ¿a dónde podemos llegar? A ningún lado. Así que espero, no sé si he sido muy desordenado en mi exposición, si he dejado muchas ideas sueltas y a lo mejor algún cabo sin atar. Pero simplemente, si de verdad si de verdad nos interesa de alguna forma poder, tengo aquí a un perrito de la MUT ladrándome al lado, creo que lo mandó Primero Justicia. Pero si de verdad queremos responder a esa pregunta de cómo podemos salir del poder, bueno, por nuestro lado, por el lado de la sociedad, yendo a la desobediencia civil generalizada, organizada,
comunicada, coordinada y sincronizada. Que si eso se logra automáticamente la huelga general política, tal como ha venido insistiendo el doctor Alberto Franceschi. Ese camino lo podemos recorrer por nuestro lado. Las Fuerzas Armadas ya actuarán, porque es impredecible, me van a disculpar, pero es totalmente impredecible saber qué es lo que puede hacer la Fuerza Armada. Pero desde luego, si no hay por el lado social algún tipo de movimiento, algún tipo de estallido verdadero, de estallido generalizado, no estos estallidos aislados, en donde hay un estallido en Cumaná y hay otro estallido en Tucupita y después hay otro estallido en otro lado, y si la verdad pudiésemos sincronizar todo eso, yo creo que estaríamos dando un paso enorme hacia la precipitación de la crisis terminal, del impasse sin solución política posible, olvídense de diálogo y revocatorio, y nos encontraríamos en una posición en donde eventualmente la Fuerza Armada ahí tendría que ver si corre o se encarama. Y yo creo que la Fuerza Armada sería capaz de responder. Bueno, pido disculpas por lo desordenado de la exposición. No quise hacer una exposición académica, quise hacer una exposición plenamente conversacional para después pasar a la interacción con ustedes. Bueno, muchas gracias por la atención y cambio. Espero las preguntas ahora. Gracias una vez más. No, gracias, Félix. Ok, Nelly. Mira, no hay diferencia. Son términos. Me disculpa la falta de rigor académico en lo que estoy diciendo, pero no es así. Un paro cívico nacional es perfectamente asimilable a lo que se puede definir como una huelga general política. Puede haber huelgas generales de muchos tipos. Puede haber huelgas generales en donde, por ejemplo, los trabajadores van a una huelga general pidiendo mejores condiciones y salario y condiciones de trabajo. Esa es una huelga de un sector de la sociedad. Puede haber paros por parte de los empresarios. Tuvimos una muestra el 10 de diciembre del año 2001, previo al año 2002, con la huelga general convocada por Fede Cámara, en donde ese día cerraron sus puertas todos los negocios y comercios. Paro increíblemente exitoso, y eso es lo que llaman un lockout empresarial. Ese es un paro de un sector de la sociedad. La huelga general política es simplemente una huelga de toda la sociedad en contra de las autoridades establecidas, en contra del poder. Es insurreccional. O sea, la huelga general política es una huelga insurreccional que debe llevar a lo que se llama una crisis terminal sin solución posible, salvo la sustitución del poder. Eso es otro. El paro cívico nacional es una forma que se puede, es simplemente un sinónimo. No hay diferencia. Se puede llamar paro cívico nacional, porque efectivamente es la parte civil, la sociedad civil organizada, finalmente organizada, la que convoca a un paro, como resultado para mí de lo que debe ser una desobediencia civil generalizada. Y yo llamo desobediencia civil generalizada, que puede llevar a una huelga general política, porque la desobediencia civil generalizada puede adoptar muchas formas. Pero realmente no hay una diferencia entre los términos. Paro cívico nacional es una forma, digamos, tan válida para mí como el de huelga general política. Huelga general política tiene una connotación histórica, tiene una connotación dentro de la ciencia política, pero también paro cívico nacional también la tiene. No hay diferencia. Realmente eso es yo trato de evitar, Nelly y todos los oyentes, la discusión sobre términos. A no ser que haya que aclarar definitivamente algunos términos sin duda alguna deben ser aclarados, pero vuelvo a lo que dije antes. Oposición, resistencia, disidencia. Por favor, señores, o sea, llámense como quieran. Algunos quieren llamarse resistencia, perfecto. A mí me encanta el término resistencia, tiene además una connotación gloriosa en la historia, es un término muy bonito, puede ser resistencia. Pero esa resistencia disidencia, sin duda alguna, la resistencia puede incorporar a la disidencia.
De hecho, es disidencia. No puede ser un resistente sin ser un disidente. Y es oposición, pero desde luego que es oposición. Si hubiese algo detrás de esa resistencia, esa disidencia, vuelvo y repito las 4 palabras mágicas: organización, comunicación, coordinación y sincronización. Bueno, entonces sería oposición, de verdad, verdadera, para poder conformar un verdadero poder alternativo, una verdadera alternativa de poder. Lo que no tenemos es alternativa de poder. El país se encuentra en este momento ante un poder que no está, señores, y me perdona el uso de ciertas palabras, no está cagado ni está asustado, para nada. Esa es mi impresión. Tiene todo el poder. Estamos luchando contra un poder que tiene todo el poder político, todo el poder económico y todo el poder militar. Por ahora, todo ese poder está de ese lado. Hay una fractura en cada uno de esos niveles y en cada uno de esos poderes, pero desde luego, ¿y quién aprovecha esa fractura? Para ir en lo que en ciencia política clásica se llama la dualidad de los poderes. ¿Quién aprovecha esa fractura? Nadie. Está servida en bandeja de plata para que un mínimo de organización pueda aprovechar esa coyuntura extraordinaria. La alternativa del poder ya existe en la sociedad. Solo falta que cristalice. Cambio. Claro, tratando de responder, aunque sea entrecortadamente, a Macristare. Es la fractura militar lo que se debe evitar. O sea, pero eso no está en nosotros poder evitar eso. Se podría evitar, yo creo, y esto es digamos que estoy respondiéndole en parte a Macristare, por lo menos en algo, en lo poco que pude escuchar de su exposición. La fractura militar se puede evitar, y es importante que se evite, porque si hay fractura militar, este país se va para el carajo, y me disculpan el término, se va para el carajo por muchas décadas, y vamos a estar en una situación de desestabilización permanente, en donde no sabemos en dónde va a terminar esto, y donde podemos terminar en conflicto civil, en un conflicto civil difícil de domar, en donde no haya la menor estabilidad gubernamental, el Estado se fragmente, olvídense del Estado fallido, más allá del Estado fallido, Estado derrotado completamente, en donde podríamos incluso llegar a fragmentaciones territoriales. Mucha gente habla de la somalización, pero como un ejemplo extremo, pero podría ocurrir. La fractura militar es lo que se debe evitar. Ahora, ¿cómo se puede evitar esa fractura militar? Miren, se puede evitar simplemente obligando a la Fuerza Armada a actuar para acabar con el actual poder. Dentro de esa Fuerza Armada hay muchísimos elementos corruptos, sin duda, o sea, pero por Dios, o sea, yo no voy a poner a hacer una exposición sobre eso es ridículo, o sea, todo el mundo lo sabe. Hay mucha Fuerza Armada podrida, pero ese es un proceso que se llevará su tiempo. Ahora, si quieren esperar a tener una Fuerza Armada nacional perfectamente limpia para poder por fin actuar, y cuando nosotros lancemos la huelga general política ellos intervengan y nos salven, si quieren esperar a que esa Fuerza Armada nacional se encuentre libre de polvo y paja, de cualquier elemento espurio o contaminado, bueno, entonces les aviso que entonces saldremos de esto, no sé, el año 2050, cuando una revuelta en el estado Táchira reconquiste el Zulia y reconquiste los estados centrales. No sé cómo se llamará en algún momento, pero ya no tendremos Venezuela. O sea, es muy importante abandonar, dada la gravedad de la situación, es abandonar ciertos purismos con respecto a ciertas definiciones. Aquí todos sabemos lo que hay de malo y bueno en la Fuerza Armada. Pero es que yo aquí estoy hablando del tumbe de un poder, de tumbar un poder, así como suena feo. Y eso solamente se puede lograr mediante una demostración de fuerza. Quien tenga la fuerza, que la ponga. Si además de esa fuerza la ponen apoyando a una demostración masiva de toda la sociedad venezolana en un paro cívico nacional o una huelga general política, perfecto. Habrá actores dentro de esa intervención que no son los ideales, sin duda. Pero es que se trata de elegir el mal menor, y me disculpa si lo pongo en esos términos. Se trata de acabar con esto, simple y llanamente. Yo estoy perfectamente
consciente de que sí, en esos momentos puede surgir una dirección esclarecida. Sí puede surgir, a pesar de todas las dificultades. No va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso lineal, no va a ser un proceso limpio, no va a tener nada de limpio. Va a ser un proceso que va a involucrar violencia, va a involucrar sangre, sin duda alguna. Pero eso es eso, o terminar de caer como colonia de Cuba, y me disculpan eso, como colonia de Cuba, o ir a una desestabilización hacia un país desestabilizado por décadas, e incluso fragmentado territorialmente. Me disculpan esta intervención quizás no programada, a lo mejor había alguien pendiente con una pregunta, pero bueno, reitero la invitación a Masqueritare si quiere hacer su pregunta por mensaje directo. Cambio. Cambiar soberanía y deshacernos de los Castro a cambio de negociar con alguien uruguayo, sin duda alguna. Sí lo haría, estoy de acuerdo con Alberto. Porque conservamos el país, recuperamos el país. Que el país queda en manos de la cuerda de sinvergüenza narcotraficantes de Caribe, ok, ya ese es un problema nuestro. Pero nos hemos quitado los Castro de encima. Sin duda. Si hay que negociar con Cabello para evitar la fractura de la Fuerza Armada Nacional que nos lleve a la guerra civil, sin duda. Porque no hay mal mayor para un país, más destructivo para un país que una guerra civil. Peor que esto, señores, pero mucho peor de lo que estamos viviendo. La gente no tiene idea de la guerra. La gente habla de la guerra porque como aquí tenemos 200 muertos diarios, pero ya estamos en guerra. No, señores, no estamos en guerra. Ustedes no tienen idea de lo que es una guerra verdadera, una guerra civil ni hablar. Ahora, a Cabello hay que depurarlo, a Cabello hay que sacárselo de encima. Yo estoy nombrando a Cabello porque tú lo nombraste, pero yo estoy nombrando a cualquiera, porque no solamente Cabello es el único elemento corrupto, ni dentro de los militares ni dentro de los civiles. Como diría don Alberto Franceschi, les tengo la mala noticia que la corrupción no es solamente militar, ojalá fuera militar. Si la corrupción fuera solamente militar, bastaría con depurar a la Fuerza Armada una vez que se haya logrado un largo proceso de transición para acabar con ese mal. Pero es que el mal es, los militares no son algo separado del país, son una expresión del país, son parte del país. No hay diferencia en corrupción entre la corrupción de un militar y la corrupción de un civil. Aquí lo que hay que acabar es con el ecosistema que produce esa corrupción, que es el Estado rentista, que convierte al Estado en un botín, que convierte al poder en el poder absoluto. Con ese Estado hay que acabar. Ahora, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar? Nada, no tenemos que esperar nada. No tenemos que esperar nada por parte de los militares. Los militares actuarán. Los militares sin duda alguna actuarán. Yo no creo que los militares van a actuar con Diosdado Cabello metido en el medio. Déjame decírtelo de una, Masqueritare. No lo creo para nada. Eso no significa que dentro de esta actuación de los militares no haya otros corruptos, sin duda. No creo que lo vayan a hacer con Diosdado Cabello. No creo que haga falta. Yo no creo que Diosdado Cabello sea el factor unificador de la Fuerza Armada, para nada. Es más, creo que la eliminación de Diosdado Cabello sí podría ser un gran factor unificador de la Fuerza Armada. Eso no significa que al eliminar a Diosdado Cabello es eliminado la corrupción, hay mucha más corrupción, pero es que también hay mucha más corrupción dentro del estamento civil también. Es un problema generalizado. Mientras no cambies el modelo de Estado, mientras no cambies este modelo de Estado en donde el que se hace con el poder, se hace con todo, prácticamente con un poder omnímodo. El que llega a la presidencia de Venezuela tiene la máxima empresa generadora de divisas, tiene todo el poder económico a sus manos, tiene todo el poder para decidir el rumbo económico del país, tiene todo el poder político, porque todos los demás partidos lo único que hacen es ponerse a chanchullar y a enchufarse y
y simplemente negociar con ese mismo poder. Y igual los militares, porque los militares dentro de este esquema no es que son la fuerza defensora de la soberanía, sino que son un factor de poder adicional. Mientras no eliminamos ese modelo, aquí vamos a estar fritos. Tumbamos a Maduro, llegará Aristóbulo. Después del 2019 no sé quién ganará a Ramos Ayub. Bueno, seguimos en las mismas, no vamos a cambiar nada. ¿Habremos eliminado la corrupción? No. ¿Habremos eliminado a Diosdado Cabello? Sí, posiblemente en el camino de Diosdado Cabello queda eliminado. ¿Y ustedes creen que al eliminar a Diosdado Cabello hemos eliminado la corrupción? No, porque el ecosistema es el que produce esa corrupción. O sea, solamente llegan al poder quienes se adaptan a ese ecosistema. Ese es un ecosistema basado en un poder rentista, clientelar, que automáticamente, estructuralmente produce corrupción. De hecho, se podría hablar que la corrupción es el factor constituyente de ese sistema. ¿Qué estamos esperando? No esperemos a los militares. Los militares sabrán ellos qué hacen. Somos nosotros los que no debemos más esperar. La sociedad civil es la que no debe más esperar a nadie. Ni a militares buenos, ni malos, ni militares ideales, ni militares no ideales. La sociedad civil no debe esperar a nadie. No debe esperar la MUD, no debe esperar el diálogo, no debe esperar el revocatorio, no debe esperar a la OEA, no debe esperar a nadie. La sociedad civil tiene que actuar sin esperar a nadie, comenzando por los militares. Eso es lo que yo creo que, en eso es lo que yo creo que se debería centrar la discusión. La resistencia, ¿a quién va a esperar? Va a esperar que haya revocatorio, va a esperar que haya diálogo, va a esperar que los militares se muevan. Y si no se mueven, o sea, somos nosotros los que no podemos esperar a que esto se caiga solo, a que este país se termine, y me van a disculpar la frase horrenda que les voy a decir, a que este país se termine de volver mierda para ver si algo pasa. No se puede esperar más. No se puede esperar más. Para mí lo más importante, la pregunta más que quitar es ese debemos esperar, o ese estamos esperando, no estamos esperando, no esperen más, recen mucho, tengan a la espera como expresión de esperanza, pero no como de espera. Olvídense los tiempos perfectos, hay que actuar. Por el lado militar nosotros no podemos controlar nada de eso. Pero si nosotros nos quedamos sentados a esperar que alguien más resuelva el problema de este país por nosotros, mira, Maquiricare, te voy a decir una cosa, Cabello va a ser el menor problema, ¿viste? El menor de nuestros problemas. Cambio. Para una orden general política. Si lográramos eso solo, estaríamos logrando un poder que pondría a temblar a todos los demás poderes, a todos. Porque se trata de generar la alternativa verdadera de poder. Mi llamado es a la sociedad a movilizarse. Es la sociedad civil movilizándose la única que puede generar un poder alterno en donde la carta Cabello queda en segundo, tercero o cuarto plano. Es el país movilizado, paralizado, es el país adueñándose una vez de sí mismo, es una sociedad tomando otra vez las riendas de su destino. Eso es un poder inmenso, extraordinario, ante el cual todo poder, comenzando por el poder corrupto como Cabello, perdóname, no tienen cabida. Ni más ni menos, ni más ni menos. La Fuerza Armada, si la Fuerza Armada debe salir a apoyar a este poder manifestándose en toda su magnitud, bueno, sabrá qué está haciendo, pero sabrá muy bien que contra ese poder no puede ir. No es que va a salir a apoyar ese poder y después va a poner a Diosdado como un presidente. Perdón. No, estoy tratando, creo que no me expliqué muy bien. Es el poder nuestro el que se debe manifestar, es el poder nuestro el que debe actuar, es el poder nuestro el que debe determinar el curso de los acontecimientos. Y además debe determinarlo desde el punto de vista de poder verdadero.
frente al cual la Fuerza Armada, si va a actuar y si queda algún vestigio de institucionalidad en esa Fuerza Armada, frente al cual esa Fuerza Armada no podría actuar con Diosdado Cabello al frente. Puede utilizarlo, pero no estaría Diosdado Cabello al frente, perdóname. Pero es que queda anulado automáticamente la opción de Diosdado Cabello. Esa negociación con los militares no es una negociación en donde 4 carajos civiles se reúnan de madrugada con 4 generales. No es eso. Es la sociedad organizándose y actuando por su cuenta. Es la sociedad yendo hacia la desobediencia civil. Es la sociedad yendo hacia la huelga general. Es la sociedad expresándose en toda su magnitud, en toda su plenitud, todo al mismo tiempo. A partir de ese momento comienza una negociación muy distinta, que no es la negociación de 4 politicuchos de madrugada discutiendo con 4 generales a ver si nos sacudimos a Diosdado o no lo sacudimos. Si lo mantenemos o no lo mantenemos. Cuando yo dije cuando yo utilizo el nombre de Diosdado Cabello, yo utilizo el nombre de cualquiera que logre mantener esa unidad dentro de las Fuerzas Armadas, que es importante mantenerla mientras la sociedad civil no se manifieste, es importante mantenerla. Dentro de este mal, el peor mal sería que la Fuerza Armada se fracturara, pero si nosotros de verdad nos expresáramos, ya todo, esa historia cambia totalmente, ese escenario cambia totalmente. En la historia ha planteado ni siquiera la posibilidad de que vamos a elegirnos sobre un pantanal de impunidad, como yo lo puse en un tuit mío. ¿Entiendes? Porque esa sociedad erigida en poder, en verdadero poder originario, en verdadero poder instituyente, ya estaría dictando normas muy distintas. Incluso a la misma Fuerza Armada. ¿Usted quiere que la Fuerza Armada sea de pinga y sea bonita y actúe como se debe? Bueno, eso no lo vamos a lograr convenciendo a la Fuerza Armada de que actúe de esa forma, sino imponiéndole por fuerza de las circunstancias el hecho de que el país se detuvo, el país no se la cala más, el país no obedece más a nadie, no obedezco más a nadie, no obedezco al poder, desconozco este poder, desconozco a Maduro, desconozco a este gobierno, desconozco a este régimen, desconozco a este Estado, desconozco a todo. ¿Quieren invitar al señor Federico o el señor Bocanera? Se lo agradecería. Llámame Federico, chicos, pero es tan complicado llamarme Federico. Federico, más nada. O Bocanera, si quieren utilizar el lenguaje militar de llamar a la gente por sus apellidos. Pero si no, utilice Federico. O sea, no soy, sí, pero sí, creo ser señor, sí creo, no sé, no estoy muy convencido, pero sí creo ser señor. Doctor no lo soy. Lejos está de mí, aquí plantear la discusión en términos lo que dijo o no dijo Franceschi. Franceschi se ha expresado claramente, lleva, no sé, mucho tiempo en eso. Por cierto, yo creo que todo lo que estoy expresando no contradice en lo más mínimo lo que él plantea. ¿Para nada? Simplemente eso. Bueno, queda aclarado eso. Como dice Tina Bebé, el que quiera saber si Franceschi dijo eso o no dijo eso, hay material abundante para que lo busquen. No voy a defender al doctor Franceschi porque él no necesita que lo defienda. Así que vamos a retomar un poco la cuestión. No quisiera que esto se fuera por una polémica de que tú dijiste que el doctor Franceschi dijo esto y yo dije que no es así, que el sentido de la frase de Franceschi es un sentido que ya lo expliqué en la respuesta anterior que le di a Lengua Pelúa. O sea, Diosdado es una personificación. Lo importante no es Diosdado, es lo que está detrás. O sea, el problema, ojalá todo el problema estuviese en Diosdado. El problema es que estamos en un sistema rentista que genera una deformación del poder permanente en donde el Estado secuestra a la nación. El Estado rentista secuestra a la nación. Secuestra a través de varias fórmulas, y una de estas fórmulas son fórmulas clientelares, fórmulas paternalistas, fórmulas proteccionistas, chanchullos, conchupancia, nepotismo y todo eso es malo.
Eso viene de lejos, eso no viene de la época de Chávez. Chávez se aprovecha de la crisis, de la crisis de un Estado rentista que ya no puede seguir repartiendo y ya no puede seguir promoviendo el ascenso social como lo hizo desde los años 30 hasta más o menos los inicios de los años 80. Ese Estado rentista fracasó, no es sustentable. Chávez no lo cambió, lo potenció. Así que el mal es el Estado rentista. Tenemos que cambiar de modelo, tenemos que ir hacia verdadera democracia y hacia economía de mercado, en un país en donde con justicia, siempre con justicia social, logremos simplemente ir hacia una economía verdaderamente productora. Y ahora me disculpan si utilizo frases manidas y mil veces usadas, hacia una economía verdaderamente productora de riqueza, porque la única forma de lograr eso que llaman la inclusión social y eventualmente reactivar el ascenso social es produciendo riqueza. En un país que no tiene nada de rico. El Estado venezolano no es rico. Venezuela no tiene riqueza, Venezuela tiene recursos. El petróleo no es una riqueza, es un recurso. Por lo tanto, que se convierta en riqueza depende de nosotros. Que se convierta en riqueza para todos depende de nosotros. Pero con este esquema y este modelo rentista nunca lo vamos a lograr, nunca vamos a solucionar nada. Eliminemos Honor Diosdado, eliminaremos a Diosdado y surgirán tantos Diosdaditos, tanto militares como civiles, porque vuelvo y repito, la corrupción no está concentrada en los militares. Los militares no son un compartimiento estanco de la sociedad. Los militares son la extensión natural de la sociedad venezolana. Los militares no son distintos al resto de la sociedad. Los militares constituyen un poder fáctico, como podría constituirlo cualquier otro grupo de la sociedad venezolana si se le otorgara el ascenso al poder dentro de este esquema de poder, dentro de este ecosistema de poder. Militares no son venezolanos distintos a nosotros. La corrupción es generalizada. Y déjeme decirle una cosa, también atañe a toda la sociedad. Porque es un problema de la sociedad. Es un problema de una sociedad que está enferma de muchas formas. Es una sociedad que no logra generar verdadera ciudadanía, que no logra generar ciudadanos no solamente portadores y portadores de derechos y supuestamente obligados a ejercer determinados deberes. No, una sociedad que de verdad pueda generar un país, construir un país para todos. Ese problema de la corrupción es un problema que se extiende más allá de los civiles en el poder, más allá de los militares en el poder. Es un problema que también atañe a toda la sociedad. De hecho, es un problema cultural. El problema de la sociedad venezolana no es la ignorancia. No, la ignorancia se corrige. La ignorancia se corrige con inversiones masivas en educación. Corea del Sur, en los años 50, era uno de los países más ignorantes del mundo. La ignorancia se corrige, el problema es cultural. Y la demostración está en nuestras élites que no solamente no pudieron evitar la desgracia, sino que contribuyeron al ascenso de Chávez al poder. Nuestras élites, nuestras supuestas y grandes élites. Por lo tanto, el problema no es de ignorancia, es cultural. Cambio. Qué intervención tan importante, porque plantea un hecho profundo de la política que es muy importante. Olvídense de las élites ya de entrada. Comienzo por lo último. Olvídense de las élites. ¿Cuál es élite? ¿Dónde están las élites? ¿Qué son las élites? César Miguel Rondón, Pino Iturrieta, o sea, no hay élite. O sea, la universidad, o sea, no hay élite. Los partidos políticos, los asesores políticos, los analistas políticos, no hay élites. Olvídense de las élites. Esto no es un problema de élite, es un problema de sociedad. Una vez más, es un problema cultural, que por lo tanto las élites no pueden solucionar. Este no es un problema de ignorancia. Este
Este no es un problema de ignorancia que puede ser solucionado por élites iluminadas. Esto es un problema cultural que solamente puede ser solucionado por la sociedad como tal. Porque esa es uno de los meollos. El otro meollo es el que tú planteas, está muy bien. Estamos en paro nacional, sí, pero estamos en un paro nacional inconsciente. Y hay una expresión que, por cierto, y me disculpan si vuelvo a nombrar al doctor Franceschi, que siempre me dejó muy impresionado, porque para mí ese es el meollo de la dirección política. Y la frase es muy simple. La frase es una frase de origen trotskista, pero es muy importante, es muy válida, no importa lo que haya sido de origen trotskista. Y la frase es la siguiente: la función histórica de toda verdadera vanguardia, porque lo que necesitamos es una vanguardia de la sociedad actuando. La verdadera función histórica y función política de esa vanguardia es ser la expresión consciente del movimiento inconsciente. La repito. La función de toda verdadera vanguardia es ser la expresión consciente del movimiento inconsciente. Tal como muy bien dijo Arya Stark, estamos en un paro nacional inconsciente, desordenado, sin ton ni son, sin organización, sin comunicación, sin coordinación, sincronización, sin ningún tipo de sincronización. Es un paro nacional inconsciente. Es la sociedad manifestándose lista para que alguien tome la rienda de la situación. ¿Y quién va a tomar la rienda de la situación? No hay partidos políticos. ¿Quién va a tomar la rienda de la situación? No hay élite. Entonces, debe surgir del mismo seno de la sociedad una vanguardia capaz de ser la expresión consciente de ese movimiento inconsciente. Claro que ya estamos en paro, estamos en crisis, estamos en una situación de protesta permanente, pero no hay orden, no hay dirección. ¿Cómo se debe hacer de esa forma? No estoy aquí para dar fórmulas específicas ni ejemplos específicos de eso. Hay muchos ejemplos en la historia. Hay muchísimos ejemplos en la historia. Pero yo puedo dar un ejemplo que es el de la Revolución Democrática del 58. Yo he tratado ese tema. En enero del 58, sí, había una sociedad patriótica y había conversaciones con los militares, que es lo que se debe hacer, y había sectores militares, y se conversó con sectores militares que después no estuvieron para nada de acuerdo con la democracia, y de hecho ahí comenzó la conspiradera contra la democracia. Sectores militares con los cuales la sociedad patriótica del 58, en vísperas de tumbar a Pérez Jiménez, participaron de eso, después insurgieron contra la misma democracia durante el carapanazo o el porteñazo. Pero un momento, es que a eso me refiero. Pero es que además, ese fue un movimiento de toda la sociedad civil. En enero del 58 se manifestó la iglesia. En enero del 58 se manifestaron de verdad los estudiantes universitarios. En enero del 58 la gente muchas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron. Y estamos hablando de la sociedad civil del año 58. ¿Será posible que esa sociedad civil ya no existe? Claro que existe. Por eso es que yo la revolución al golpe contra Pérez Jiménez, yo lo llamo la revolución democrática, porque fue una revolución de toda la sociedad actuando, la sociedad patriótica, la conspiración adeco-comunista actuando, los partidos políticos sumándose al final, incluyendo COPEI y URD, los militares, incluyendo militares que después no estarían de acuerdo con la democracia y tratarían de insurgir contra ella, y que darían pie después a la penetración castrista en las Fuerzas Armadas venezolanas, y infiltración que comienza desde el mismo momento de la Revolución Cubana del 59. Fíjense ustedes que tumbamos a Pérez Jiménez del 58 y la Revolución Cubana llega a La Habana el 1 de enero del 59. Eso fue casi sincronizado. Desde ahí comienza la penetración castrista. Muchos de los militares que tumban a Pérez Jiménez después insurgen contra la misma democracia. El pacto de Punto Fijo no fue un pacto de gobernabilidad, fue un pacto de defensa de la democracia contra amenazas externas e internas. El
Pacto de punto fijo se le llama un pacto de gobernabilidad, sí, un pacto de gobernabilidad, pero no fue solamente eso. Fue un pacto de defensa de la democracia contra amenazas externas, el castigo, e internas, provenientes de los mismos militares que tumbaron a Pérez Jiménez. Esto es un buen ejemplo histórico que estoy dando. Entonces, esto que está ocurriendo, en donde la sociedad ya está a punto de caramelo, bueno, falta la receta. El caramelo lo está proporcionando la sociedad. Bueno, falta un buen una buena junta de cocineros que sea capaz de utilizar ese caramelo para algún ingrediente, para alguna receta que funcione. Y esa receta, por parte de la sociedad, vuelvo y repito, es organizarse, sin esperar nada de la MUD, nada de los actuales partidos políticos, sin esperar nada de diálogo ni nada de eso. O sea, y sin esperar a los militares. Espero haber más o menos haber sido claro con eso. Cambio. Así es. Capitalizarlo en el sentido de transformar, y me disculpa la insistencia con la frase, transformar esa expresión inconsciente, descoordinada, desordenada, que no lleva a nada, porque la protesta de Cumaná, ¿a qué lleva? A nada. La de Tucupita no lleva a nada. Las mujeres atravesando el puente hacia Colombia, eso no lleva a nada. Más bien, todo eso realimenta positivamente al régimen. Capitalizarlo. Alguien debe transformar eso en un movimiento consciente. Lo inconsciente que se está manifestando en la masa, en la dirección correcta, capitalizarlo de forma consciente. ¿Qué fue lo que ocurrió el 6D? El 6D no fue un resultado electoral. Las elecciones del 6 de diciembre no fue un resultado electoral. No fue que la gente votó para que tuviéramos una Asamblea Nacional y un Poder Legislativo generando leyes, no. Eso fue un mandato del pueblo soberano pidiendo una sustitución lo antes posible de la actual conducción del poder. En este caso, ese mandato inconsciente se manifestó a través del voto, pero los receptores de ese mensaje eran estos partidos políticos que están divorciados de la sociedad. La expresión consciente del movimiento inconsciente. Eso es lo que tenemos que capitalizar, como dice muy bien Arias, muy buena palabra, y la capitalización se expresa una vez más, y me disculpan si insisto, casi que como machacando las cosas, en una organización, en algún tipo de organización, en una organización que sea capaz de establecer una red de comunicación realmente eficaz, y a través de esa comunicación establecer una coordinación política, coordinación para preparar cosas, y a través de esa coordinación poder llegar a un nivel de comunicación y coordinación y de organización que nos permita la dichosa sincronización. La sincronización es ni más ni menos que el punto final. Si se lograra esa sincronización a nivel nacional y a nivel masivo, de una sociedad en desobediencia civil, pero plenamente consciente de su poder, ya se acabó la historia. Se acabó la historia para los partidos, para la MUD, para el régimen, para los Castro, para Fidel, para cualquiera, y para los militares también, porque ahí los militares no podían actuar sino en una sola y única dirección posible. Una sola y única dirección posible. Cambio. Okay. La primera cosa que quisiera aclarar es que somos un pueblo idólatra como lo son todos los pueblos. En ese sentido, el pueblo venezolano no es muy distinto a otros pueblos. No es distinto a ningún pueblo. El pueblo idólatra fue el pueblo alemán, el más culto del planeta, el pueblo de los grandes filósofos, de los grandes escritores, el pueblo de los grandes músicos. La cultura alemana dominaba el planeta y sigue dominando el planeta en muchos sentidos. El pueblo de Einstein, de Freud, de Marx. Einstein, Freud, Marx eran alemanes. Esa Alemania tan culta también fue un pueblo idólatra y se fueron detrás de un pedazo de loco como Hitler. O sea,
que los pueblos son idólatras, sí, los pueblos son idólatras porque cuando caen en carencias, absolutas, como fue la situación por la cual tuvo que pasar el pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial, de carencias absolutas, hiperinflación, ausencia de liderazgos verdaderos, o sea, una serie de circunstancias muy parecidas a las que estamos viendo. Bueno, ese pueblo que era el más culto del planeta, bueno, se fue detrás de un pedazo de loco como Hitler. Un pueblo que o sea, hiperinflación, ¿no? O sea, el alemán para poder comprar una hogaza de pan, como dicen los españoles, tenía que deber arrastrar una carretilla de marcos. La República de Weimar es una construcción admirable, en cierto sentido, bueno, no solucionó nada. Políticos admirables, grandes ideas brillantes, pero no hicieron nada. Tuvo que llegar Hitler para conquistar a ese pueblo idólatra, porque no es un pueblo idólatra, los pueblos no es que sean idólatras, los pueblos son necesitados de alguien que les solucione su peo. Y me disculpan la palabra. Y si es por hambre y carencias básicas, ni hablar. Eso lamentablemente es el elemento del cual se aprovechan las tiranías y los fascismos y los comunismos, y se aprovechan además los populistas, porque el populismo es el germen de todos esos males. Es a través del populismo que todos esos males llegan a expresarse como poder y a ser elegidos por el pueblo como poder. ¿Cómo, Nelly? Mira, déjame decirte lo siguiente. No soy un especialista organizador de eso. Solamente te puedo decir lo siguiente. Y espero que esto quede muy claro, porque quiero dejar muy claro que no aspiro a ser el director ni el gran asesor. Puedo ayudar sin duda alguna en muchas cosas, pero mientras de la base de la sociedad, y cuando hablo de la base de la sociedad no hablo de los sectores más pobres, esos van a seguir pidiendo comida y pidiendo casa y pidiendo lo básico hasta lo último. Ellos sirven y pueden cumplir una función extraordinaria como el sector protestante por excelencia, el que de verdad se lanza a la calle. Pero mientras sectores de la sociedad, que son los que deberían tomar la vanguardia, y a ese pueblo que por ahora solamente reclama por comida y reclama por medicina, mientras no haya una vanguardia, un sector intermedio que asuma ese papel de volver, de asumir lo inconsciente y volverlo consciente y organizarlo, no tenemos salida. ¿Cómo? Hay muchas formas de eso. Mira, hay literatura abundante, hay experiencias abundantes, y yo no creo que a toda esa gente que se tome ese trabajo le vaya a faltar referencias ni fórmulas ni nada. Lo único que les pido es que no se olviden de cuál es el entorno en el cual están actuando. Pero simple y llanamente te voy a reducir todo a una anécdota. Te voy a contar una anécdota. Un amigo mío, hablando de la historia de cómo fue la resistencia de ECA durante la dictadura de Pérez Jiménez, me decía, mira Federico, o sea, ojo, estamos hablando de un actor verdadero, no estaba hablando conmigo alguien que vivió eso. Me decía, nosotros no teníamos los medios que teníamos hoy en día. Teléfonos portátiles, ok, la telefonía móvil tiene fallas, pero no teníamos nada parecido a un teléfono portátil. Y llamar por un teléfono público, es que ni te cuento lo que era eso. La internet, ni hablar, o sea, no teníamos ni internet, ni Skype, ni celo, ni nada de eso. Es verdad que hoy en día hay problemas graves de ancho de banda que dificultan mucho las cosas por esos medios. Pero por favor, si nosotros hubiésemos podido disponer de esas cosas, si Rómulo Betancourt, porque es un romulero, hubiese podido disponer de esas cosas, por favor, por Dios, nosotros hubiéramos hecho desastres.
hubiéramos tenido, a Pérez Jiménez, si hubiese llegado a 58, hubiese llegado flaquito, sin pelo y con todo el uniforme descosido. Si hubiese llegado a 58, con todos los medios que tenemos hoy en día de comunicación, las herramientas de organización, de comunicación, de coordinación y sincronización, nos las provee la tecnología. Hasta que se acabe la Internet y este régimen se le ocurra interrumpir toda comunicación con Internet. Mientras tanto se mantiene una comunicación que tiene muchas fallas, que tiene muchos defectos, pero funciona. Es que la sola telefonía móvil básica como tal es una maravilla. Es una maravilla. En manos de personas que tienen una claridad de cómo se tienen que organizar las cosas, la pura telefonía móvil, sin aplicaciones y sin WhatsApp y sin celo, es una maravilla. Pero no, estamos aquí quejándonos de que no tenemos recursos. Los recursos somos nosotros. Yo les ruego que se olviden de la quejadera sobre los recursos. Los recursos somos nosotros, nuestra creatividad, nuestra capacidad de generar ideas, nuestra capacidad de verdad de querer hacer las cosas junto con el vecino. Déjenme decir una cosa, el venezolano se las trae. Una cosa es lo que han hecho, por ejemplo, los tachirenses, en donde lo que ocurrió en el año 2014, podríamos hablar de que era una rebelión vecinal, porque toda la comunidad y todos los vecinos y toda la gente y toda la gente que podía proveer comida, apoyo, colaboró en eso. Lamentablemente el resto del país no se sumó a eso. Lamentablemente la MUD intervino para criminalizar eso lo más pronto posible, en alianza con el régimen. Lamentablemente terminó como terminó. Pero por favor, ¿ustedes creen que lo del 2014 no es repetible? Claro que es repetible, pero es que además ahora tenemos a la base social, a los pobres, arrechos junto con nosotros. Ellos pidiendo comida y lo que ellos, lo que les da a ellos para pedir. Culturalmente no pueden hacer otra cosa sino pedir comida. Ahí sí entra el elemento de ignorancia. Pero nosotros pidiendo libertad, por ellos, por todos. La interpretación consciente del movimiento inconsciente. Somos nosotros los que tenemos que traducir esa gente pidiendo comida y asaltando comercio y saqueando por comida, transformar eso en una cruzada de libertad. Ellos no lo van a hacer, pero ellos pueden ser nuestros mejores aliados. Somos nosotros los que tenemos que asumir desde una perspectiva cultural distinta ese reto. Ahora, ¿cómo es? Esa es la vía. La fórmula, hay muchas. Yo no quiero caer aquí en una discusión sobre cuáles pueden ser las fórmulas. Olvídense de mí discutiendo esas cosas. Hay miles de fórmulas. Yo tuve que sufrir muchísimas veces la discusión sobre la guarimba, si es guarimba, si no debe ser guarimba, como si la guarimba fuera el único método. La guarimba puede ser un método extraordinario y perfecto, siempre y cuando haya organización. Si una urbanización de Caracas se pone de acuerdo para ejecutar la guarimba, tal como su autor intelectual la propone, bueno, de pinga, que puede funcionar, muy bien. O sea, no quiero meterme en una discusión sobre cuáles son los métodos. No estoy en eso, estoy en otras cosas. Simplemente les recuerdo que no hay otra vía. Y mientras nosotros, como sociedad, no asumamos esa tarea, olvídense. Aquí tendremos Maduro hasta el 2017, después vendrá, no sé, Aristóbulo, el que sea, hasta el 2019, después vendrá Ramos Ayub, todos pactando y negociando con Cuba, porque la apertura económica cubana no necesita la estabilidad venezolana. Ya vimos a actores de la MUD promocionando el Invierte en Cuba en Nueva York. La paz colombiana, el ascenso de la FARC al poder necesitan de nuestra estabilidad. Aquí nadie nos va a ayudar. Nadie nos va a ayudar.
ni siquiera los militares, porque ante una sociedad incapaz, postrada, los militares van a salir. No lo creo. No lo creo. Porque si la sociedad está postrada y se rinde y se contenta dentro de un... Los militares, mucho menos los militares. Los militares, una vez más, como expresión de la sociedad venezolana, no saldrán. Escuchen, para un militar salir a la calle, a dar un golpe, a imponer el orden público, a imponer el orden interno. Orden público, interno, orden interno son dos cosas distintas. Orden público es la paz ciudadana, orden interno son las amenazas contra el Estado. Para que tú veas a los militares saliendo a la calle, moviéndose para hacer algo, tienen que ver a una sociedad actuando, a una sociedad movilizada en forma irreversible, a una sociedad que no va a echarse para atrás, a una sociedad manifestando su poder. Frente a ese poder, pueden tener la seguridad que cualquier poder, incluyendo el militar, va a obedecer y va a hacer las cosas como deben ser. Después vendrán las depuraciones, porque tienen que venir. Pero el acto de depuración máxima, la primera depuración que tenemos que hacer, no es la depuración de Diosdado en las Fuerzas Armadas, no. Esa no la podemos lograr nosotros. El primer acto de depuración que tenemos que ejecutar nosotros, como sociedad, es depurarnos nosotros de los politiqueros, de los micropolíticos, de la MUD y del PSV y de todas las clases políticas. Primero nosotros tenemos que depurarnos de esa gangrena, de ese cáncer. Somos nosotros los primeros que tenemos que hacer esa depuración. Vamos por partes. Primero nosotros, depurándonos de la politiquería, depurándonos de una clase política que no nos va a llevar a la liberación, no nos va a llevar a la libertad, ni a la república, ni a la democracia, ni nos va a llevar mucho menos a superar el modelo rentista, la fuente de todos nuestros males. Somos la primera depuración, la primera limpieza, es la que nosotros como sociedad tenemos que hacer de nuestros supuestos políticos, de nuestros supuestos políticos que se presentan como oposición. Entonces, asumamos primero esa tarea de depuración. Las otras depuraciones, déjenme decirles que si nosotros actuáramos en el sentido correcto, las otras depuraciones no es que vengan como un resultado, es que van a venir como obediencia a una fuerza manifestada por nosotros. Cambio. Me encanta la frase, ahí está el detalle, pronunciada por un genio verdadero de la sociología latinoamericana como era Cantinflas. La gente subestima a Cantinflas. Yo invito a todo el mundo a buscar las películas de Cantinflas para que ustedes vean a una persona que de verdad supo interpretar al latinoamericano con todos sus defectos y todas sus virtudes. Ahí está el detalle. No, el detalle está en que hay un vacío de alternativa. Esa gente que en estos momentos está apoyando a Ramos Ayub, y con Ramos Ayub me resteo, o que apoya a Capriles, o que apoya lo que sea, esa gente también, por un lado, desea la solución ideal y idealizada de una salida pacífica, que es respetable, pero sobre todo obedece, no tanto a eso, sino a un vacío de alternativas. No hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa ahí? ¿Hay alguna alternativa? O sea, más allá de Ramos Ayub, Capriles, Henry Falcón, Borges, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular. Hay una alternativa a Leopoldo. Un Leopoldo que está preso y totalmente anulado, con un partido que ese partido que comenzó también con una idea tan buena como era el de las redes, un partido horizontal, un partido basado en redes y comunicación, exactamente lo que hay que proponer
la clave de la política del siglo XXI van a ser comunicación y redes. Un partido que comenzó también y termina totalmente anulado, con Leopoldo López en la cárcel, anulado totalmente. El que ha podido ser de verdad, él ha podido ser de verdad el líder de todo esto, y no y se entrega a ese acto totalmente inútil con un partido que queda en manos de quienes ya sabemos quiénes son. No voy a hablar más de Lilian Tintori, no puedo hablar yo tengo un principio moral que me impide hablar mal de los familiares de presos políticos. No puedo hablar mal. Lilian Tintori tiene todas sus limitaciones, no más allá de lo que es, no puede hacer nada. De todas maneras, no tomen en cuenta mi comentario sobre eso. Lo importante es el vacío. No hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay alguna alternativa más allá de la MU? ¿Hay alguna alternativa más allá de las propuestas de la MU? ¿Hay alguna alternativa más allá de un Ramos Ayub diciendo que va a haber diálogo aunque algunos se arrechen? No hay ninguna alternativa. O sea, no es solamente el pueblo idólatra, que si es idólatra o no, porque las clases medias son igual de idólatras que el pueblo. A Chávez llegó al poder no por el voto no tanto por el voto de las clases populares, porque ese se daba por descontado. El aluvión electoral a favor de Chávez en el 98 por parte de las clases populares estaba más que descontado. Lo que nadie contaba es que Chávez recibió 1,5 millones, 40% de la votación por Chávez vino de la clase media. A Chávez lo puso en el poder tanto la clase popular como la clase media, con el apoyo de las élites. Por eso es que insisto que el problema es cultural. Así que las clases medias, ok, ellas no están pidiendo comida ni medicinas, no, ellas también están pidiendo, ellas están pidiendo comida y medicinas y otra cosa que está muy idealizada en la clase media, que es la calidad de vida. Ay, queremos calidad de vida, necesitamos calidad de vida. Desde luego, el razonamiento nunca se ve acompañado por ningún tipo de construcción detrás de eso. Queremos calidad de vida, seguridad. Las clases medias son tanto más idólatras que las clases populares. Y ellas obedecen a un vacío de propuesta. ¿Cuál es el poder alterno al venezolano? Más allá de la MU. ¿Dónde está la propuesta alterna a este estado de cosas? ¿Dónde está la verdadera salida? Es un vacío el que lleva a todo un sector de la clase media a aferrarse mediante una desesperación humana perfectamente comprensible a fórmulas metafísicas de salidas institucionales en donde a un poder como este va a unas elecciones, sale con las tablas en la cabeza y al día siguiente Maduro entrega pansamente el poder, sonriendo. O sea, hay un vacío. Y mientras la misma sociedad, mientras la vanguardia mientras no surja una verdadera vanguardia dentro de esa misma sociedad que asuma el rol de plantear una verdadera alternativa de poder, no hay nada que hacer. Nada. Lamento ser en este sentido pesimista, pero es que estoy siendo enormemente optimista. Eso es todo. Es muy difícil, sí, pero eso es todo. No hay otra. ¿Cuál es el rival de Ramos Ayub? Capriles. Mientras el rival de Ramos Ayub sea Capriles y el rival de Capriles sea Henry Falzón y el rival de Henry Falzón sea Leopoldo López y el rival de... por favor, o sea... estamos ni más ni menos que orbitando como satélites en torno al gran sol chavista. Y más con un partido que hablan del legado de Chávez y que Chávez no hubiera hecho esto y que todo es culpa de Maduro, no, Chávez jamás hubiera dejado que llegáramos a esta situación. Por favor, es el vacío. Es el vacío. No es idólatra este pueblo, porque no ha surgido, gracias a Dios, una figura como la de Hitler diciendo qué es lo que tenemos que hacer. No debe surgir esa figura. Pero es que hay un vacío de propuesta, hay un vacío de alternativa. Volteamos hacia la otra orilla, ¿y qué hay en la otra orilla? En la otra orilla, ¿sabes lo que hay? Nada, el océano completo, o sea, perdiéndose en el horizonte
No asoma ni siquiera una islita, ni siquiera una palmerita. Nada. Nada. Cambio. Yo quiero aclarar algo. Y es que no estoy... De mí no van a encontrar una solución mágica salvo la solución que está dentro de cada uno de nosotros. Sí hay una solución, piénsenlo, está dentro de cada uno de nosotros. Mi única propuesta es una propuesta que llama a la conciencia, primero individual y segundo grupal, vecinal. Mientras no entendamos eso y mientras no nos organicemos a ese nivel, no hay solución, ni varita mágica, ni fórmula mágica, ni nadie que nos va a sacar la pata del barro. Mientras no lleguemos a ese nivel de conciencia, el cual implica no quejarse de las condiciones reales, objetivas que tenemos que afrontar, que son reales, no vamos a solucionar nada. Tenemos todos los medios posibles, extraordinarios de organización a la mano. Toda la tecnología. Déjenme decirles que toda la tecnología que tenemos en nuestras manos es tecnología militar. Es tecnología que antes los militares usaron para sus propósitos bélicos. La telefonía celular es tecnología militar. La internet es tecnología militar. Las aplicaciones como esta de Celo provienen de todas tecnologías desarrolladas en el ámbito militar para ellos desarrollar la guerra y llevar a cabo una guerra en forma eficaz. Bueno, adquiramos conciencia de que todas esas tecnologías tienen ese poder latente. Tenemos esta aplicación como Celo, tenemos las redes sociales, nos quitan internet, hay formas, porque las revoluciones se dieron en la historia antes, sin necesidad de que hubiera toda esta tecnología. Ya con esta tecnología me van a disculpar, ya no hay excusa. No hay excusa. No la hay. Tenemos una tecnología en nuestras manos condensada de altísimo poder de comunicación, de coordinación, de organización y de sincronización extraordinaria. Increíble. Con un potencial increíble para la organización política. Pero un potencial increíble que incluso podría generar nuevas formas de organización política, como yo expongo en un artículo que van a conseguir en mi blog que se llama Los Partidos Sociales. Entonces, las herramientas las tenemos en nuestras manos, está en nuestras manos. Este celular que estamos usando, que tenemos ahora sosteniendo en nuestras manos muchos de nosotros, sosteniendo un celular en nuestras manos, bueno, esa es el arma más impresionante que se puedan imaginar si hay creatividad, si hay ganas, si hay deseos y si hay conciencia del propio poder. Primero a nivel individual, después a nivel vecinal, después a nivel grupal. Por favor. No hay, para mí, queja alguna. Los métodos, todo lo que ustedes quieran, lo consiguen todo. Todos. Pero si no hay conciencia, ni ganas, ni deseo, y todos permanecemos dentro de nuestra zona de confort, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nada. Que es difícil, sin duda alguna. Que es complejo, sin duda alguna. Que es lento, sí, es lento. Pero es la única manera. Es que no se trata de que sea lento o rápido. No se trata de que ya no aguantamos más y de que esto no se aguanta y que esto se cae solo. No es cuestión temporal. Es cuestión de la calidad de lo que queremos lograr para salir definitivamente de esto. No son salidas rápidas. Son salidas eficaces las que necesitamos como sociedad. Si esto a nosotros nos va a llevar más tiempo, bueno, asumamos eso. Porque hay, además existe esa presión, existe una presión cotidiana de que esto no se aguanta más. Perfecto.
el que se rinda a que esto no se aguanta más y quiere salir a la calle desesperado a protestar, bueno, te lo digo de ya, se expone a que le metan un pepazo. Porque si sale a la calle en forma desorganizada, desincronizada y sin ningún tipo de coordinación, simplemente se expone a que le metan un pepazo, como sucedió en 2014. Tiempo. Que no es tiempo, es calidad. No es tiempo, es calidad de lo que necesitamos hacer. Es calidad en nuestra acción política. El tiempo, en nuestro caso, si nosotros hacemos las cosas con la debida calidad, el tiempo es aliado, no enemigo, aliado. No nos quejemos más. Se lo mando como mensaje a los que de verdad quieren hacer algo. Porque del resto, quejarse de que la multa es como es, quejarse de que la Ramos Ayub es como es, de que el régimen es como es, y que los militares son como son, y de que Cuba es como es, sí, perfecto, ya lo sabemos. Ajá. Y cambio. Intelectual, rol que aborrezco porque como soy adeco, a mí yo preferiría la acción. Yo siempre recuerdo a mis compañeros que el partido nuestro se llama Acción. Siempre tengo que recordárselo. O sea, Ramos Ayub no es acción y tampoco es democrático. Mi rol es intelectual de agitación de ideas. Mi rol lo ha asumido plenamente. Soy guerrero del teclado, sí, como no, y con mucho orgullo. Yo sí soy guerrero del teclado, orgullosísimo de agitar y promover ideas. Estudio la política y la historia con pasión. Y transmito lo que yo capto de ella y lo que proceso de ella, a través además de mi experiencia personal, y de mi experiencia social, y de mi experiencia como ciudadano, y de mi experiencia como venezolano. Todo el apoyo que quieran se los puedo proporcionar, sin duda alguna. Pero la acción tiene que nacer de todos y cada uno de nosotros. Y el movimiento hacia la acción solamente puede nacer de un movimiento hacia una conciencia absoluta de que nadie nos va a sacar este peo sino nosotros mismos, coño. Nadie más. Cambio. Pertenezco al movimiento La Cabilla, que es un movimiento de renovación dentro del partido, totalmente opuesto a Ramos Ayub, al cual estamos combatiendo con todas las armas posibles de la política desde hace ya 3-4 años. No ahora, no con este Ramos Ayub payaso, sino desde hace 3 o 4 años. Con muy pocos recursos y con muy poco apoyo por parte de un partido que está muerto, actualmente está muerto. Así que, ¿qué quieres que te diga sobre Ramos Ayub? Nada. Si yo pudiese meterme un dedo en la boca y filmar mi vomitada y pasártela, bueno, te estaría expresando mi mejor opinión sobre Ramos Ayub. Y me disculpas lo de la imagen, pero eso es lo que yo opino de Ramos Ayub. Los Ramos Ayub nunca lograremos nada como país. Nada, ni con Ramos Ayub, ni con su cuerda de maleantes, ni con nadie más en toda la oposición. Nadie. Cada acto de Ramos Ayub es un acto contrario a nuestros intereses, opuesto a nuestros intereses por parte de una persona que nos desprecia profundamente. Y hasta aquí, ¿por qué? No encuentro palabras para describir
lo que yo pienso de un Ramos Ayub convertido nada más y nada menos que en el líder nacional de esta oposición. Bueno, perfecto. Que Ramos Ayub sea el líder nacional de la oposición. Sigan así. A mí lo que está haciendo Ramos Ayub, se lo agradezco. ¿Sabes por qué? Porque a mí me facilita muchas explicaciones. Explicaciones que este servidor y los integrantes del Grupo La Cabilla venimos dándole al país desde hace tiempo. Métanse en La Cabilla y léanse todos los artículos que hemos publicado desde hace 3 años. No podemos hacer otra cosa, no, porque un poder como el de Ramos Ayub, que es un poder del Estado, porque Ramos Ayub actúa dentro del Estado, y su familia actúa dentro del Estado, y su esposa es hija de uno de los más grandes mafiosos que hace negocios con el Estado desde hace años, y los hacía en la Cuarta República, ahora lo hace en la Quinta. Ramos Ayub está casado con la madre de uno de los bolichicos del escándalo Derwick. Imagínense ustedes si la clase de personajes con el cual estamos tratando. Así que creo haber expresado toda mi impresión sobre el personaje. Y déjeme decirlo, él es el mejorcito de esa oposición. ¿Sabes por qué? No por ladrón, es el más ladrón de todos, sino porque ese tipo por lo menos tiene una capacidad de expresión política. El resto de la oposición son unos pendejitos, son unos carajitines, son unos pendejines que lo único que quieren es figurar, llegar al poder, coronar, hacer negocios y ahora que los nombren candidatos a gobernadores algunos de ellos. Más nada, eso es todo. Esa es la calidad de nuestra clase política. Yo de verdad, o sea, mucha gente piensa que mi tema principal es el ataque a la MUT. No. Yo ataco a la MUT permanentemente porque a mí me desespera. A mí me desespera que la MUT siga rigiendo la agenda nacional y que la gente, pudiendo disponer de todos estos medios, como el celo, o como las redes sociales, pierda tiempo todos los días escuchando qué fue lo que dijo el Ramos Ayub, o Borges, o el otro, eso me desespera, porque nosotros deberíamos estar concentrados en hacer otras cosas. En cambio, sigo escuchando si la audiencia quiere alguna pregunta o decir algo adicional. Yo estoy aquí, no tengo prisa de irme. Estoy encantado con el resultado del conversatorio de esta noche. La idea de discutir sobre cada uno de mis artículos es una buena idea. Estoy por escribir mañana, pasado, un artículo sobre los militares, sobre el aspecto militar, que espero que levante mucha roncha, pero yo nunca logro ese cometido. Yo escribo, pero no levanto tanta roncha como me gustaría. Así que esa idea es buena, de que alguien me comentar sobre mis artículos cada vez que se publiquen, pero también al mismo tiempo invito a la audiencia a que se lea mi blog, Radiación de Fondo. Está en mi biografía de Twitter. Ahí hay un link directo a todos mis artículos. Invito también a todo el mundo a que se lea la página de La Cabilla, que en este momento asume comunicacionalmente la línea dura democrática de la verdadera oposición, de lo que debería ser la verdadera oposición. Léanse mi blog, léanse La Cabilla, y si surge algún tema y alguna convocatoria, perfecto. Igual cada vez que publique un artículo. Muy agradecido de verdad por todo, y me quedo aquí un rato. Yo no tengo apuro. Bueno, yo no tengo apuro. Si alguien más, como el que acaba de intervenir, mi Juan F,
no me ha escuchado, ojalá que este conversatorio quede registrado de algún lado y alguien lo reproduzca, por favor. Si alguien ha grabado esta conversación y la puede difundir por los medios, por favor avísenme para yo también difundirla. O sea, y además para yo escucharme a mí mismo, porque siempre, como no soy ególatra, siempre conservo para mí mismo ciertas dudas sobre ciertas cosas que digo, y algunas veces me escucho a mí mismo para decirme, bueno, vamos a ver qué fue lo que dije. Sería bueno esa idea. Mi Juan, que pensaba que estaba hablando con el almirante Caratú, con el cual coincido en muchísimas cosas. Bueno, esa también es una buena idea, a ver si alguien recogió, grabó esta entrevista o esta conversación en algún lado, bueno, a difundirla. Estoy aquí.